Hola, muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana y el Señor guarde sus vidas, sus casas. Qué bueno encontrarnos de nuevo en este espacio donde podemos traer el mensaje de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Iniciemos poniéndonos en oración para compartirles el mensaje que viene de parte de Dios, un mensaje transformador, poderoso. Señor, te doy gracias por este momento. Señor, te doy gracias, amado Padre Celestial, por la vida de mis hermanos que escuchan este mensaje. Te pido que les bendiga, Señor, que tú siempre les sustentes, Señor, con la diestra de tu justicia. Que tú siempre seas, Señor, la roca fuerte en la que tenemos puesta nuestra confianza, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guardes, Señor, que pongas un espíritu nuevo, Señor, cada día, Padre, para mantenernos firmes en medio de las dificultades del mundo, en medio de los retos que se nos presentan, Señor. Padre, nosotros confiamos en ti, Señor, confiamos en tu poder, confiamos en tu provisión, confiamos en tu sanidad, Padre Santo, confiamos, Señor, en el amor que tienes por nosotros. Oh, Padre amado, gracias, te entrego este tiempo y te pido que abras los corazones de tus hijos para que puedan escuchar lo que viene de parte tuya, Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, te oramos en esta mañana, entregando este tiempo a ti, Señor. Le pido al Espíritu Santo que sea el que transmite este mensaje, y que tu palabra, Señor, redarguya, que cambie, que transforme, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Bueno, qué maravilloso iniciar una mañana con la presencia de Dios. Y bueno, traemos un mensaje muy especial, como hemos estado compartiendo en las prédicas y mensajes pasados. Este es el año de la conquista en nuestra congregación y todos los temas que hemos tratado son alusivos a las actitudes de un conquistador. Todos los temas que hemos tratado, los devocionales, están conectados a este mensaje especial que queremos compartir con ustedes y que de parte de Dios estamos día a día compartiendo. Así que el título de nuestra prédica hoy es la comunicación asertiva de un conquistador. Y bueno, quiero iniciar con una reflexión en una época medieval. Los alfareros hacían piezas de porcelana supremamente finas y era tan fino la elaboración de estas piezas que a la hora de aplicar las pinturas, a la hora de hornear, a la hora de darle los últimos detalles, las piezas podrían romperse. Pero lo que las hacía muy finas era esa delicadeza con la cual estaban hechas. Sin embargo, pues las opciones que habían para una pieza que se rompía era o se desechaba, se descartaba del todo, o se maquillaba de una forma que no se dieran cuenta. Muchos alfareros que no eran honestos, pues decidían aplicarle una cera especial y luego pintaban, pues luego horneaban y aparentemente la pieza era una pieza original sin daños, pero ellos por dentro sabían que no estaban obrando de la forma correcta. De ahí que se reunieron un grupo de alfareros honestos y decidieron ponerle a todas sus piezas: esta es una pieza sin cera. Realmente decía una pieza sin cera, que no tenía ninguna quebradura, ninguna avería, y que era una pieza original, a diferencia de las que no tenían ese mensaje, que eran piezas que estaban siendo pues retocadas y ya tenían un daño interno. Piezas que ya tenían un daño interno y eso las hacía menos valiosas que las otras piezas originales. Así que, ¿qué tiene que ver este mensaje, esta introducción con nuestro mensaje de hoy? Pues que la sinceridad en esa época era sincera, pero al día de hoy es la forma como nosotros podemos llevar un mensaje con toda honestidad, desde el corazón, sin mentiras, sin emocionalidades,
sino un mensaje claro de la forma como Dios nos lo expresa y lo podemos comunicar y transmitir. Los conquistadores, los que estamos buscando expandir el reino de Dios, debemos ser portadores de un mensaje. Y de la forma como nosotros comuniquemos el mensaje, pues es la forma como podamos ser productivos en el reino de los cielos. Así que pues es nuestra introducción. Y el objetivo de hoy es aprender la forma correcta de comunicarnos y de reaccionar ante las circunstancias que se nos presentan en el día a día. Para eso tenemos el mayor ejemplo de todos los tiempos, que fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo realmente fue un maestro de la comunicación. El Señor Jesucristo fue un maestro que se comunicó de todas las formas, pues todos sabemos que la forma de él llevar el mensaje era a través de parábolas, era a través de alegorías, era a través de mensajes que quien no tenía la mente preparada pues no comprendía el mensaje. Y siempre lo decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar pues definiendo qué es la comunicación. La comunicación es un proceso en la cual se transmite un mensaje pues para lo cual se necesita que haya un emisor y se necesita que haya un receptor. El ser humano, como en sus componentes tiene un componente espiritual, ese componente espiritual nos comunica con Dios. De ahí que hay una comunicación que establecemos con el Señor, y pues todos hemos escuchado que la oración es hablar con Dios. Pero más allá de la definición de oración, más allá del concepto general que tenemos de oración, es establecer verdaderamente el canal de doble vía en el cual nosotros le manifestamos nuestro amor, nuestro respeto, nuestro agradecimiento, en el cual nosotros lo exaltamos, y de parte de Dios pues nosotros recibimos su mensaje, su confirmación, sus directrices. Quien está comunicado con Dios pues entra en una etapa, en una fase especial de confianza con el Señor, dentro de todo el respeto que el Padre se merece. Entra en una fase donde sus oídos se hacen sensibles a la palabra, su ser se hace sensible al mensaje de Dios. Cuando lee la Escritura entiende lo que el Padre de los cielos quiere decirte, y tú como conquistador, como obrero del reino de Dios, como ciudadano del reino, debes mantener tus canales limpios para poder comprender lo que dice el mensaje del Señor. Muchas veces ese mensaje redarguye, muchas veces ese mensaje instruye, muchas veces son mensajes proféticos, muchas veces son mensajes de advertencia, y en todos los casos, cuando nosotros logramos comunicarnos con el Señor pues no tiene falencias en su forma de comunicarse, a diferencia de nosotros los seres humanos, que tenemos tantas formas de equivocarnos al transmitir el mensaje de Dios. Así que vamos a siendo el hombre pues un ser de naturaleza social, es importante que él utilice un lenguaje verbal, y de alguna forma también se utiliza un lenguaje corporal para transmitir un mensaje. Muchas veces lo que decimos es diferente a lo que expresamos con nuestro cuerpo. De ahí que debe haber una sincronía entre lo que sentimos con lo que expresamos, para que el mensaje tenga total profundidad y total recepción, para que el ruido que pueda estar en medio de los dos, del receptor y del emisor, no distorsione el mensaje, porque muchas veces se pierde la efectividad del mensaje cuando hay mucho ruido de por medio. Y hay muchas formas, de distorsionar el mensaje de Dios. Entendamos primero que el mensaje de parte de Dios pues no tiene un estorbo. El mensaje de parte de Dios es claro, pero nuestros receptores pueden estar dañados. Y por otro lado, cuando nosotros queremos llevar el mensaje de Dios a nuestros otros hermanos, podemos incurrir en nuestros propios errores, y podemos caer en medio de un ambiente que no es el adecuado para compartir un mensaje, para comunicarlo. Entendamos entonces que hay
estilos de comunicación, primero que todo, para hablar de hoy de lo que es asertividad. Entonces tenemos 3 estilos pues principales de comunicación, y el primer estilo es el comunicador pasivo. El comunicador pasivo tiene un estilo de comunicación que pone las necesidades del otro por encima de sus propias necesidades. Él es una persona que no hace defensa de sus valores, es una persona que no hace defensa muchas veces de su familia, no hace defensa de sus derechos, y muchas veces pues por ser una persona de tener esa condición es abusado, muchas veces por tener esa estima baja, por esa actitud pasiva, muchas veces no es tenido en cuenta. Cuando nosotros tratamos de transmitir el mensaje de Dios de una forma pasiva, es posible que otras personas nos apabullen con sus conocimientos, que cuando querramos hacer defensa del Evangelio, pues no tengamos el suficiente argumento para defender, ni la suficiente altivez para defender con mansedumbre la palabra de Dios o las cosas que nos interesan, los derechos de nuestra vida. Entonces, pues cuando utilizamos esa forma pasiva, utilizamos pues una máscara de timidez, utilizamos un tono de voz bajo, muchas veces silencio, evadimos la mirada de nuestro interlocutor, y también se nos manifiesta en nerviosismo, pues nos tiemblan las manos, y bueno, hay muchas otras expresiones que ahorita miraremos cómo se presentan en nuestro cuerpo. Hay otra forma de comunicarse, o sea, un estilo de comunicación que es totalmente contrario al pasivo, y este es el estilo de comunicación agresivo. Constantemente estamos acostumbrados a encontrarnos personas que manejan el estilo de comunicación agresivo. Estas personas totalmente son contrarias a la pasiva, pues estos defienden sus derechos por encima de los otros. Les interesan sus propios derechos y no les interesan los derechos de los demás. Estas personas parecen estar siempre seguras y son directas, ellas van al grano, ellas son claras al expresar, pero no les importa si la forma que utilizan para expresar el mensaje es una forma hostil, una forma denigrante, es una forma que agrede, una forma que exige. Estas personas en algunos casos suelen recurrir a la agresión física aún para obtener los logros y los propósitos que tienen. Ellos siempre están a la defensiva y no les importa lo que piensen los demás, lo que sientan los demás, el daño que puedan hacer tanto emocional como económico a las demás personas. Ese es su estilo de comunicación, y ellos van por sus propios intereses, independientemente de lo que el otro piensa, de lo que el otro sienta o de las afecciones que puedas causar en el otro. Pero hay un tercer estilo, un estilo de comunicación que es de lo que trata este mensaje, que es la comunicación asertiva. La asertividad, pues a diferencia de los otros 2 estilos de comunicación, es una comunicación que está en la mitad. Ni es tan pasiva ni es tan agresiva. Es una forma de comunicación que hace referencia a la conducta, a los comportamientos, a los pensamientos, y nos permite defender los derechos de cada uno. Nos permite defender los derechos sin agredir. Nos permite expresar nuestros sentimientos, y nos enseña a expresar, pues a presentar defensa de nuestros derechos de una forma cordial, pero clara. De esta forma, pues nosotros podemos manifestar nuestras quejas ante cualquier oyente cuando nosotros manejamos ese estilo de comunicación. Aquí no se presenta como en los otros casos el nerviosismo, aquí no se presenta la timidez, aquí no se presenta pues todas las características que tiene la comunicación pasiva o agresiva, sino que es una comunicación que está en la mitad, una comunicación centrada donde se conecta la mente, el cuerpo, el alma, o sea, se conecta todo para... El objetivo principal es llevar el mensaje. El objetivo principal, aún estando equivocado, es llegar a acuerdos. El objetivo principal es transmitir pues, el mensaje, lo que estamos sintiendo de una forma correcta, de una forma adecuada, y aprendemos también a escuchar la posición de nuestro otro hermano, de nuestro interlocutor, para llegar a acuerdos que sean justos, para llegar a acuerdos pues que en los cuales nadie salga lesionado, sino que todas las partes ganen.
Cada persona pues tiene una forma de pensar, y en esta forma asertiva pues nosotros podemos comprender cómo piensan las demás personas. En esta forma podemos también captar el sentimiento de la persona, las razones por las cuales se comporta de la forma como se comporta. Es una forma muy inteligente, emocionalmente hablando, de comunicarse, y es la forma que deberíamos utilizar para llevar el mensaje de Dios sin incurrir en ninguna de las otras dos vertientes, ni la pasiva ni la agresiva. Entonces, pues vamos a mirar. Ya hablamos que la comunicación inicialmente es con Dios, pero para nosotros entrar en una comunicación con Dios, inicialmente cuando queremos llevar un mensaje de parte de Dios al pueblo, nosotros como conquistadores del reino de Dios, cuando queremos llevar el mensaje de Dios, necesitamos primero hablar con Dios. Necesitamos entrar en esa comunión perfecta, maravillosa con el Señor. Necesitamos entrar, pues mantenernos en oración. Necesitamos mantener y llegar a un punto de desarrollar esa intimidad en la cual el Señor nos habla y nosotros recibimos con toda confianza el mensaje de Dios, para lo cual es importante siempre pues mantener una actitud de santidad, una vida de santidad, porque donde está el pecado es imposible que el Señor se manifieste con un mensaje claro. Posiblemente el Señor no nos va a utilizar si no le conviene y si no es su voluntad. No nos va a utilizar viviendo en medio del pecado. Para ser un verdadero conquistador de Dios es importante llevar una vida de santidad, tener una disposición de corazón constante para entender, para comprender y para hacer lo que el Señor nos demanda en cada vez que hablamos con Él. Y aquí entra un elemento adicional, que es la obediencia. Si no somos obedientes, ¿cómo podemos llevar un mensaje de Dios? Si el Señor nos habla, nos dice, vaya, detente, avanza, comunica, las acciones que el Señor nos demanda son importantes, pues tenerlas en cuenta, y como hijos de Dios obedientes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que fue la principal persona que nos mostró y nos modeló la obediencia, nosotros debemos llevar ese mensaje y sujetarnos a lo que el Señor nos dice cuando entramos en esa verdadera intimidad con el Señor. Hay obstáculos que pueden impedir que nosotros nos comuniquemos con Dios, entendiendo que de parte de Dios la comunicación es supremamente clara, porque Dios no tiene errores, porque Dios no tiene dudas, no tiene temores. Nuestro Señor es perfecto, es completo, pero nosotros como hijos de Dios, como hombres, como personas pues con una porción corporal, con la carne, tenemos diferentes obstáculos, y vamos a mirar algunos de los obstáculos que nos impiden comunicarnos con Dios o comprender el mensaje que de parte de Dios viene, o tal vez el Señor no nos comunica el mensaje porque incurrimos en algunas de estas características que nos impiden ser verdaderos conquistadores para el reino de los cielos. El primero es el rencor. Muchas veces albergamos rencor desde de eventos que nos pasaron pues cuando éramos muy niños o en una época ya adulta, diferencias con nuestra pareja, con nuestro empleador, con nuestros socios, con nuestros vecinos, y pudieron haber ocurrido cosas en las cuales pues fuimos dañados, en las cuales pues tuvimos pérdidas y albergamos ese sentimiento de odio por nuestros hermanos que nos hicieron pues daño. Y ese es un elemento muy importante para pues que sirve de estorbo para que las oraciones y la comunicación con Dios no venga. Mateo 5, 23, 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es una porción de la Biblia donde nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, nos dice que
no debemos tener cuentas pendientes con nuestros hermanos. No, ninguno de los hijos de Dios debe tener cuentas pendientes con nuestros hermanos. Hoy es el día de ir a arreglar, hoy es el día de ir a hacer esa llamada, hoy es el día de presentarme en la casa de mi hermano, en la casa no solamente el que me hizo daño, sino cuando yo también dañé, cuando yo fallé. Hoy es el día de ir a pedir perdón, hoy es el día de ir a arreglar todos los asuntos que estén pendientes, porque este es un estorbo muy grande para recibir las direcciones y las bendiciones de parte de Dios. Por otro lado, viene un tema adicional, que es la duda. ¿Cuántas veces nuestra falta de fe nos lleva a incurrir en pensar que si las promesas de Dios son verdaderas, que si el Señor cumple sus promesas, que si el Señor hará lo que tiene que hacer, y no nos sujetamos, no confiamos en la palabra de Dios, no albergamos en nuestro corazón esa duda tan grande? Y Santiago 1:6-7 nos da pues una instrucción bastante importante y precisa sobre el tema de la falta de fe. Y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchos de nosotros andamos de arriba hacia abajo, dudando, teniendo un Dios poderoso, y dudamos de que Él pueda hacer el favor por nosotros. El versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Está muy claro el mensaje. Debemos pedir con fe, debemos pedir confiando, y debemos establecer esa comunicación donde no quepa la duda. Y aquí viene un elemento supremamente importante, y es totalmente de parte nuestra, parte de nuestro ser interior, del ego que a veces manejamos, y es el orgullo. Muchas veces somos orgullosos, muchas veces nos creemos superiores a las demás personas, muchas veces aparentamos tener una autoestima mayor que las demás personas, y nos vemos superiores a nuestros hermanos, y nuestra actitud para recibir de parte de Dios es también un tanto arrogante, un tanto inclinada hacia nuestro ego, hacia nuestras opiniones personales. El Salmo 138:6 nos habla de ese tema del orgullo, de esa arrogancia, de ese ímpetu que muchas veces tenemos con nuestros hermanos, y muchas veces lastimosamente lo tenemos delante de Dios. No nos presentamos con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón humillado, no nos arrodillamos a los pies de nuestro Señor, no abrimos nuestro corazón, y por el contrario estamos cargados de ego, y cargados de arrogancia y de prepotencia, y eso es un estorbo muy grande para recibir de parte de Dios. El Salmo 138:6 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. No seamos tú ni yo esa persona que el Señor mira de lejos y en su corazón dirá: este no está preparado para recibir mi mensaje, este no está preparado para ir a llevar mi mensaje de salvación, este no está preparado para ir a sacar almas de la perdición para ganar para Cristo. Necesitamos ser humildes totalmente para que nosotros podamos pues ser utilizados por Dios, y que ese canal de asertividad que estamos tanto buscando, esa comunicación asertiva, pueda traernos un buen mensaje. Bueno, y un elemento adicional es que pedimos mal. Y nos lo dice Santiago: pedimos mal. Muchas veces pues estamos llenos de ego también, y de intereses personales, y queremos que las cosas se hagan conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos con ese interés, y no estamos dispuestos a quebrantar nuestro interés ni nuestros deseos, entendiendo que el Señor quiere lo más perfecto para sus hijos, y queremos que sea de la forma como nosotros queremos, y muchas veces queremos ser sabios en nuestra propia opinión, y le decimos: Dios, no es así, es de la forma como yo quiero, o si me lo vas a hacer, házmelo de la forma como lo quiero yo, no como tú. Y es todo lo contrario que nuestro Señor Jesucristo decía cuando le decía: Padre, aparta de mí esta copa, pero más no sea mi voluntad sino la tuya, Padre. Es la forma como nosotros debemos comunicarnos con el Padre de los cielos para recibir el mensaje que nosotros necesitamos ir a la hora de conquistar. Entonces, Santiago 4:23 dice: codiciáis y no tenéis,
Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mire cómo cierra el versículo Santiago: para gastar en vuestros deleites. O sea, no estamos pidiendo, no nos estamos comunicando con el Señor de la forma correcta, no estamos abriendo ese canal, limpiando ese canal, el ruido que estorba esa comunicación entre padre e hijo, entre nuestro Señor y nosotros, para poder nosotros ir a transmitir el mensaje que viene de parte de Dios. Entonces pedimos mal porque está metido dentro de nosotros ese interés personal, ese querer primero el favor y luego tomar la acción. O bueno, ya que me hiciste esto, Señor, yo ahora sí es que voy a servirte. Y no se trata de esa forma. Debemos entregarnos totalmente, con una disposición total, a aceptar la voluntad del Padre, que es agradable y perfecta. O sea, no necesitamos pensar de la forma como nosotros, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces aquí terminamos de mirar lo que es la comunicación entre nosotros y Dios, pero también está la segunda parte de la comunicación, es cómo llevamos el mensaje, cómo llevamos la palabra de Dios a nuestros hermanos. Y esto sí que es un verdadero reto. Para ser un comunicador asertivo necesitamos prepararnos muy bien. Por un lado, estudiar la palabra de Dios, comunicarnos con Dios, quitar todos esos elementos de estorbo de la oración para que pues fluya la comunicación entre el Padre y nosotros. Pero vienen unos elementos humanos que nos dañan la comunicación. Y quiero hablarles de un primer elemento que es terrible, que se llama la glosofobia. La glosofobia es ese temor. Realmente es un trastorno de ansiedad en el cual la persona experimenta un temor excesivo por hablar en público. Dicen que el temor a hablar en público es uno de los segundos temores después de la muerte. El temor a hablar en público. Hay personas que preferirían aún morirse antes que dirigirse a un público. ¿Y cómo podríamos llevar un mensaje de Dios si nosotros padecemos de glosofobia? ¿Cómo podríamos llevar el mensaje de salvación? ¿Cómo podríamos ir a las naciones a transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de redención de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros hemos permitido que en nuestra mente, en nuestro corazón, se alberguen sentimientos de temor? Cuando nosotros no confiamos en que el Señor hará por nosotros, estamos permitiendo que nuestra carne nos juegue sucio para llevar el mensaje de Dios. Y es el momento, y sé que en el ambiente secular, en el ambiente profesional, hay formas de quitar pues todos los temores, pero es un proceso largo y costoso. Pero con el Señor es un proceso automático y milagroso. No sé si de pronto alguno de ustedes ha experimentado o conoció a una persona que pues tenía una limitante y de una noche para otra se transformó. Como cuando el Señor hace milagros, cuando el Señor le salva la vida a una persona, cuando le cura el cáncer, de la forma sobrenatural como el Señor actúa, de la forma sobrenatural como el Señor levanta a sus hijos, de esa misma forma el Señor nos puede dar el clip, poner un chip nuevo en la cabeza para quitar el temor. Cuando quiero confesarles que toda mi vida fui una persona tímida, retraída, y tal vez me identifico mucho con el estilo de comunicación pasiva que hablamos al principio, donde muchas veces no hice defensa de mis derechos, donde muchas veces pues siento que fui abusado en el sentido de que más personas tomaron partida a favor de ellos, de las cosas que estábamos haciendo. Entonces quiero decirles que cuando nosotros nos comunicamos con el Espíritu Santo, cuando nosotros tomamos el fruto del Espíritu, somos transformados. La palabra de Dios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra de Dios es clara y contundente cuando nos dice que nosotros, al nacer de nuevo, al nacer espiritualmente, dice: las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres nueva criatura, tú eres una renovado. Y cuando recibiste a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de tu vida, en ese mismo instante el Espíritu Santo vino a tu vida a traer fruto
fruto abundante, fruto pasible, fruto de poder. Vino a traer sabiduría, vino a traer inteligencia, vino a traer todos los dones que Él puede poner. Es un momento donde también pueden desarrollarse pues todas esas habilidades, los talentos, las cosas que antes de pronto me atreví a hacer. Hay personas que pintan, pero les da pena pintar delante del público. Hay personas que cantan, pero les da pena cantar delante del público. Hay personas que escriben, pero les da pena escribir públicamente. Y muchas veces esos temores nos llevan a estados mentales y estados corporales que nos dañan e impiden totalmente que nosotros seamos unos comunicadores asertivos. Entonces eso nos daña demasiado, y pues los síntomas que se presentan cuando tenemos la glosofobia, pues son de orden físico, son de orden cognitivo y también son de orden conductual. Muchas veces de orden físico, pues sé que todos lo han experimentado. Tenemos pues aumento de la tasa cardíaca, tenemos sentimiento de asfixia, que no podemos hablar, ahogos. También en muchos casos se presenta vértigo al saber que tenemos un micrófono en la mano, al saber que necesitamos llevar un mensaje, al saber que así lo hayamos preparado, saber que vamos a estar frente a frente con un público de más de 2 personas, y nuestro estómago también empieza a procesar de una forma más rápida, y tenemos pues una alteraciones gástricas, tenemos temblores, sudoración en las manos, en el cuerpo, manifestamos pues en muchos casos desmayo. Me ha tocado ver personas que se han desmayado cuando tienen un micrófono en la mano. Y pues otras alteraciones que de pronto no recuerdo en el momento, pero que son importantes identificarlas, porque cuando estas alteraciones se presentan, pues yo no puedo ser un buen comunicador de la palabra de Dios. Yo no puedo ir a las naciones, yo no puedo presentarme ante un público. Muchas veces en algún momento nos van a pedir una oración por una persona, muchas veces nos van a pedir que iniciemos una oración, que iniciemos una oración en una reunión, que oremos por un enfermo, que oremos por un moribundo, que oremos por una persona necesitada, por una necesidad específica, por una sanidad, y nosotros no nos atrevemos, aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo el poder de Dios, aún conociendo la fuerza que Dios da, sabiendo que aún el Espíritu Santo tiene poder para transformarnos, el Señor nos levanta, pero no confiamos, y en medio de esos síntomas físicos permitimos que se vaya de nuestra mano esa bendición que estuvo ahí para llevársela a nuestros hermanos, y de esa forma no podemos ser unos comunicadores asertivos. Muchas veces los síntomas cognitivos pues tienen que ver con ideas que vienen a nuestra cabeza que son incontrolables. Muchas veces se nos presentan escenarios de temor, donde de pronto pues todo el mundo se va a burlar, donde todo el mundo voy a hacer el hazme reír de las personas, donde me interesa más lo que piensen las personas que el mensaje que yo tengo de parte de Dios para dar. Querido hermano, yo hoy los exhorto y los invito a que tomen la decisión y que se conecten con el Espíritu Santo y hablen, así sean 2 palabras, para que empiecen a hablar. O sea, la forma de vencer el miedo es atacando el miedo. La forma de vencer el miedo es con acción. Atrévete a hablar 2 palabras, luego atrévete a hablar 3. Atrévete a hablarle a una persona, luego atrévete a hablarle a 2, y cada vez ganas confianza. La repetición es la madre de todas las habilidades. No tengas temor. Siempre que vayas de parte de Dios, el Señor siempre te respaldará en todas las formas. Muchas veces esos signos cognitivos se presentan pues con ese miedo a perder el control, con ese miedo a no poder gestionar la forma, de no llevar el mensaje correcto, así hayamos estudiado la palabra, así hayamos estudiado el mensaje. Muchas veces lo vimos en la universidad, lo vimos en los diferentes eventos donde nos ha tocado participar, y por la timidez, por ese temor a lo que las personas piensen, hemos perdido el control y hemos hecho realmente un oso, como popularmente se dice, tratando de transmitir un mensaje. Muchas veces también estos síntomas conductuales nos invitan a salir corriendo, nos invitan a tomar actitudes de temblor, actitudes pues un tanto ridículas, porque perdemos el control de nuestras emociones. Así que quiero pues leerles lo que Moisés
le dijo al Señor cuando el Señor lo eligió para sacar el pueblo de Dios de la esclavitud del faraón. Pues todos conocemos el evento de la zarza ardiendo, entendiendo que Moisés fue preparado en la escuela egipcia por 40 años y que fue preparado en el desierto por otros 40 años y que estando en un día común y corriente el Señor se le presentó y lo eligió para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 4, 10, 12. Dice: entonces Moisés dijo a Jehová. Entendamos que Moisés pues era un hombre corto de palabra. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Le respondió nuestro Señor. Cuando Moisés le presentó su primera excusa por evadir la responsabilidad de ir, la verdad que era un cargo supremamente importante. Pues te puedes imaginar si alguien te dijera: bueno, quiero que vayas y saques a un pueblo de un lugar y te enfrentes al gobernante, y realmente pues Moisés estaba fuera de entrenamiento, pero el Señor le dio toda la confianza, le dijo: yo estaré contigo, le dijo: te daré esta vara, y le dio pues unas señales especiales para que él pues le hizo que se metiera su mano en el seno para que mirara y saliera con lepra, y luego volvía y le entraba y se quitaba la lepra, y luego hizo que la vara cayera al suelo y se convirtiera en una serpiente, y Moisés huía de la serpiente. El Señor le dijo: tómala por la cola, y nuevamente se volvió un palo. Sabía que estaba de parte de Dios. Moisés tenía claro que Dios le estaba hablando. Entonces quiero leerles en Éxodo 12, 37, 42 lo que el Señor hizo con Moisés. Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Estamos hablando de lo que el Señor hizo con Moisés. Utilizó una persona tímida, una persona que tenía 40 años en el desierto, donde tal vez sus únicos diálogos eran con su esposa, con su suegro Yetro, y bueno, era pues una vida muy sedentaria y muy ermitaña, pues en medio del desierto, donde no hay pues personas para hablar. Los israelitas salieron de Ramsés Sucot, sin contar mujeres y niños. Eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Estoy hablando de 600,000 personas que salieron de Egipto aptos para la guerra, pero sin contar ni mujeres, ni niños, ni ancianos, ni todas las personas que se unieron al grupo de Israel para venir, porque pues ya muchos habían hecho pues vida con egipcios, y había muchas más personas. Dice el versículo 38: con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. O sea, estamos hablando que también llevaban ganado y llevaba todo un ejército de personas muy grande. Y lo que daba tranquilidad a Moisés era que pues aparte el Señor lo mandó con Aarón, el Señor le dio ese poder, el Señor le dio la vara, y él sabía que iba de parte de Dios. Cuando Moisés tocó el agua se convirtió en sangre, y bueno, vinieron todas las plagas y vinieron todas las situaciones que ustedes conocen, y pues ya Moisés tenía claro que venía de parte de Dios. Los israelitas habían vivido en Egipto 434 años, y el mismo día en que se cumplieron los 434 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Mire, además, esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. No solamente mandó a Moisés, no solamente pues lo utilizó siendo corto de habla, sino que también estuvo con él. El versículo 42 dice: esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que su honor, los israelitas también deberán estar vigentes de generación en generación. Esto es una celebración que se hace pues por los siglos de los siglos. Entonces miremos otras actitudes que entorpecen la comunicación asertiva, y una de ellas es la arrogancia.
Y la arrogancia es un acto de menospreciar. La arrogancia es un acto y es muy común, y en nuestro pueblo cristiano es muy común. Hay personas que pues tienen unos buenos talentos y tienen una buena capacidad de oratoria y son arrogantes. Dios santo, líbranos. Hay pastores que son arrogantes, hay pastores que llevan un séquito de guardaespaldas y bueno, no pueden cargar ni su Biblia porque, bueno, realmente los han convertido en ídolos, sus congregaciones y sus seguidores los han convertido en ídolos. Y, o sea, el Señor ama el corazón humilde, el Señor ama al humilde, el Señor no está interesado en arrogancia. O sea, démosle la grandeza al Señor y nosotros menguemos a la mínima expresión para que el Señor se haga grande a través de nosotros, como dice la palabra de Dios. Para avergonzar a los grandes, utilizaré a los humildes. La arrogancia es ese acto de querer o de creer que somos superiores a los demás y creernos mejores que los demás y creer que nuestras cosas son mejores y superiores a los demás. La arrogancia también pues nos produce como un extremo de seguridad y creemos, es una falsa seguridad. Creemos que lo nuestro es mejor y muchas veces es porque tenemos ese sentimiento de pérdida y manifestamos esa superioridad sabiendo internamente que el otro tiene algo tal vez mejor que lo nuestro, pero manifestamos y queremos apabullar y queremos destruir, aplacar, bajar las condiciones del otro, las propuestas del otro, bueno, las actitudes del otro, queremos hacer sobresalir las nuestras. Entonces, esa arrogancia no es una forma asertiva de llevar un mensaje de Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 16:5? Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. O sea, nosotros tenemos que vivir en la propia humildad. El Señor dice, el reino de los cielos es de los humildes. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo se cansó de decirnos, los humildes de corazón, los mansos, son las personas que heredarán el reino de los cielos. Marcos 7:21, de parte de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto viene del corazón del hombre. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que nosotros pues no podemos llevar un buen mensaje de Dios cuando permitimos que todas estas condiciones, todos estos pecados dañen nuestra esencia, dañen nuestra vida. Ya cerrando nuestro mensaje, pues hay un elemento más que es el maltrato. Muchas veces como varones vivimos en una sociedad machista y queremos hacer alarde de nuestra fuerza y muchas veces sacamos partida de la superioridad física que tenemos sobre las mujeres. Y Primera de Pedro nos hace una referencia especial. Primera de Pedro 3, 7 al 9 nos dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entendamos primero que las mujeres son hijas de Dios. O sea, ¿cómo tratarías a una hija de Dios? La única forma como debíamos tratar a una hija de Dios es como a vaso más frágil, como nos lo recomienda Pedro acá. No podemos tratar a una hija de Dios de otra forma. Sabiendo que es una hija de Dios, ¿cómo la tratarías? Es imposible tratar mal a una mujer si es una hija de Dios. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ojo con esto. O sea, que hay una condición especial. O sea, si damos un maltrato a nuestras mujeres, nuestras oraciones pueden tener estorbo. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, número 1, amándoos fraternalmente, número 2, misericordiosos, número 3, y amigables, número 4. O sea, 4 elementos más que nos recomienda Pedro en su porción bíblica. No devolviendo mal por mal. Aquí está hablando de actitudes. Cuando nos hacen mal, ¿por qué tengo que devolver mal? Ni maldición por maldición. Cuando me maldicen, ¿por qué tengo que maldecir? Cuando me maldicen, yo debo bendecirnos, decía nuestro Señor Jesucristo. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí está una gran diferencia entre lo que es una comunicación normal a una comunicación asertiva. Necesitamos despojarnos de todos estos elementos corporales, del miedo, del temor, del maltrato, de la arrogancia. Cada cosa que se presenta en nosotros que nos daña y
pues nos daña e impide esa comunicación, que recibamos de parte de Dios y que podamos llevar un mensaje claro de parte de Dios. Así que, mis queridos hermanos, pues cerramos con nuestra presentación, con nuestra prédica y nuestro mensaje de parte de Dios con una oración. Yo le pido al Padre que bendiga sus vidas. Yo le pido al Padre que limpie cada corazón. Yo le pido al Padre que nos muestre realmente, que ilumine, que saque a la luz todo pecado oculto, toda ira, todo rencor, toda cosa que no le agrada. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu mensaje, Padre, que estás presente, Señor, hoy en cada casa, en cada lugar, en cada corazón donde se escucha tu palabra, donde se escucha tu mensaje. Te pido que bendigas, Señor, con tu bendición, con tu protección, Señor, con tu sanidad, Señor, a nuestros hermanos. Que bendigas las familias, Señor, que cubras, Señor, con tu hallado especial, Señor, las casas, las ventanas, las puertas, Señor, todo por donde el enemigo quiere dañar, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Hoy nos escondemos en los secretos de tu presencia, Señor. Hoy te reconocemos, Padre, como un Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy reconocemos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y tomamos su gracia, Señor, para hacernos salvos y justos delante de ti. Y hoy tomamos una comunión perfecta con el Espíritu Santo, Señor, para que seamos utilizados, para que seamos limpiados, para que seamos redarguidos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu mensaje, Señor, maravilloso. Gracias, Señor. Yo te pido que hoy seas un proveedor suficiente para mis hermanos con necesidad. Yo te pido hoy, Señor, que levantes, Señor, a todos los enfermos, que tú, Señor, pases tu mano sanadora, Señor, restaurando tejidos, restaurando, levantando al caído, Señor, al quebrantado en salud, Señor, al que aún está esperando veredictos, Señor. Sé tú, antes que el veredicto maligno llegue, sé tu Padre quitando, Señor, toda célula cancerígena, Señor, toda malformación en el cuerpo, toda obstrucción arterial, toda debilidad ósea, Señor, osteoporosis, debilidad en los riñones, Señor. Hoy quita, Padre, de la vida de mis hermanos, Señor, con tu chasquido de dedos y con tu poder, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te oramos en esta mañana pidiendo, Señor, tu sanidad, pidiendo, Señor, y entendiendo con toda nuestra fe que tú, Señor, puedes obrar en milagros, Señor. Tú eres el dueño de nuestro diseño, tú eres el dueño de nuestra vida, tú eres el dueño de nuestro cuerpo, Señor. Hoy nos entregamos todos a ti, hoy nos ofrecemos a ti, Señor, como sacrificio vivo, Señor. Hoy nos ponemos en el fuego, Señor, para que saques del crisol lo excelso, lo puro que hay en nosotros, que viene de ti, Señor, para que nos utilices, para que nos hagas nuevas criaturas. Hoy, Señor, somos barro en tus manos, Padre, para que tú transformes, para que tú cambies, Señor, para que tú renueves, amado Padre Celestial, para que tú quites todas ideas, Señor, para que tú lleves cautivo, Señor, toda idea que no te agrada, todo lo que se levanta contra tu santo nombre, Señor. Hoy lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo somos sanos y somos salvos, Padre. Gracias, Señor. Te oramos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.